mundo de One Piece está completamente lleno de misterios, y algo que hace tan especial a la serie es que a los fans nos encanta resolverlos, y es por eso mismo que hoy vuelve la sección de Resolviendo Misterios de One Piece, sección que, como obviamente el nombre indica, me voy a dedicar a resolver misterios de One Piece. Y en el vídeo de hoy te traigo 5 misterios que igual son los más bestias que he traído desde que empecé esta serie, y voy a resolverlos utilizando la lógica y los argumentos dados en el manga. Vamos con el primer misterio y vamos a hablar de los jeroglíficos del Palacio de Alubarna. El Palacio de Alubarna, por si alguien no lo recuerda, es el palacio que vemos en Arabasta. En el arco de Arabasta se nos presenta ese sitio, se nos presenta el Palacio de Alubarna, donde ocurre la derrota de Crocodile a manos de Luffy y donde está el poneglyph que vemos que lee Robin, que indica la ubicación del arma ancestral Plutón. Y es que este palacio es uno de los edificios más importantes de toda la historia de One Piece, pero ha pasado muy desapercibido, seguramente por el hecho de que se introdujo en el arco de Arabasta, que es al principio de la serie, cuando todavía nosotros no estamos pensando en que la historia va a ir tan lejos o que incluso va a ser tan enrevesada y tan complicada en algunos aspectos. La cosa es que este edificio es tan importante porque hasta donde sabemos es el edificio, la construcción en general más antigua que tenemos en One Piece, ya que data de hace más de 4000 años. Es decir, mucho antes del siglo vacío, pero muchísimo antes. Solo hay que tener en cuenta que Zunisha tiene unos más de 1000 años y que el palacio ya tiene más de 4000, o sea, ese palacio tiene un tiempo que es una locura. Sé que mucha gente ya desconocía este dato, entonces solo con decirlo creo que ya vais a estar alerta de decir, ok, ¿qué nos tienen que contar aquí? Otra cosa importante de este palacio también es recalcar es que es la residencia del rey Nefertari Cobra y toda la familia, es decir, que toda la familia Nefertari ha habitado ese palacio durante muchísimo tiempo. De hecho, un detalle que me parece súper interesante del propio palacio es que precede incluso a la fundación del reino de Arabasta. Es decir, el reino de Arabasta no existía cuando se hizo el Palacio de Alubarna. Primero se hizo el Palacio de Alubarna y luego el reino de Arabasta. Es decir, que primero estuvo el palacio y luego las demás cosas se formaron alrededor del mismo, formando el reino de Arabasta. Pero vamos al punto más importante, y es que voy a hablarte de por qué te estoy hablando de este Palacio de Alubarna como uno de los misterios de One Piece y uno de los misterios más importantes para resolver. Y es que vamos a irnos a la parte de las ruinas subterráneas del palacio, y es que aquí empiezo a ver cosas que son muy interesantes. Bajo el palacio obviamente tenemos ese poneglyph que marcaba la ubicación de Plutón, cosa que obviamente es importantísima y que tenemos que tener en cuenta, pero no vamos a hablar de ese poneglyph, ya que ese poneglyph es una cosa externa y podría haber sido transportado hacia allí. Ya me dirás cómo lo han metido y cómo lo han llevado, yo que sé, igual la fruta de Kuma, ya por eso nos podemos meter en otro misterio si queréis, pero el poneglyph probablemente sea algo más moderno que el palacio y seguramente no sea la parte más importante de este, o sea que imaginaros lo que os voy a contaros. La cosa es que cuando estamos en las ruinas del palacio, tanto en el anime como en el manga, aunque obviamente en el manga se aprecia mucho mejor, empezamos a ver como unos jeroglíficos que están marcados en la pared. Obviamente al reino este hace referencia a Egipto, donde sabemos que hay un montón de jeroglíficos que muchos no han sido descifrados todavía y que cuentan cosas de hace muchos años, pues es obvio que estos hacen referencia a esos mismos. La cosa es, ¿estos jeroglíficos creéis que no hacen referencia a nada? Pues no, obviamente harán referencia a algo. La pregunta es, ¿el qué? Hace varios años ya que me di cuenta de esto, hace varios años que empecé a mirar esos jeroglíficos y que empecé a mirar qué podían significar. La cosa es que obviamente hay un montón y son muy interpretativos, como son los jeroglíficos de toda la vida, vamos, que no te pone en letras lo que tienes que entender, sino te pone símbolos y ya de ahí vas tirando. Entonces imagino que en pantalla os estaré poniendo ahora mismo alguna imagen de los jeroglíficos para que la tengáis un poco en mente y que podáis incluso descifrar algo en los comentarios si decís que esto puede significar esto o otra cosa puede significar otra. De hecho, algo curioso es que se ven como varios barcos y gente como huyendo en canoas o en barco y tal, y esto pues quizás podría relacionarse con la inundación del mundo, me refiero. Ya sabemos que el mundo se ha ido inundando a lo largo de este tiempo y tal, y no sabemos desde hace cuánto tiempo atrás es, entonces, oye, quizás sería interesante que eso también estuviera esculpido ahí narrando un poco la inundación. La verdad que sería un puntazo, pero claro, estamos en un punto que no sabemos qué significa cada cosa. Y obviamente, aunque el vídeo trata de resolver misterios, no me voy a poner a resolverte qué significa cada uno de los jeroglíficos que se ven aquí, porque hay un montón y, como digo, son súper interpretativos. Entonces sería literalmente perder el tiempo. Pero de aquí podemos sacar cosas interesantes, y es que tenemos que averiguar por qué el palacio tiene más de 4000 años, qué hace allí, qué hay en esos jeroglíficos de la pared, por qué están puestos allí, desde hace cuánto
cuánto están puestos, se hicieron con el palacio antes o después, qué implicación va a tener esto en One Piece. Y es que aquí me parece que entra en juego una cosa totalmente clave que hemos visto en el arco de Elbaf, y es que en el arco de Elbaf se nos han mostrado tres mundos. Se nos ha mostrado el mundo que vamos a ver ahora al final de One Piece, como esa supuesta guerra final que se supone que tenemos que ver. Se nos ha mostrado el segundo mundo, que seguramente sea algo como hace 800 años, el siglo vacío, y se nos ha hablado también de algo que es el primer mundo, que es algo así como la base que luego pues siguió hacia el siglo vacío y tal, pero que es el origen de todo. Y es que aquí creo que está la clave. Creo que ese primer mundo probablemente sea algo muy cercano a esos 4000 años o 5000 años aproximadamente. Sé que en principio podéis pensar que esas fechas son como muy lejanas, de aquí hace 800 años, y de 800 años a 4000 o 5000 hay una diferencia muy exagerada. Igual no es exactamente así, pero creo que se acerca bastante, creo que es la opción más cercana que tenemos acerca de esto. Entonces creo que desde este primer mundo ya podemos empezar a ver que había muchas más cosas de las que podemos imaginar, muchas más cosas antes de estos 800 años, quizás y seguramente mucha más tecnología, quizás eso que metió Oda desde hace 4000 o 5000 años no esté puesto al azar y que ya lo metió pensando en ese famoso final de One Piece que tiene pensado desde el primer momento, y esto sería una de las grandes pruebas. Creo que tiene todo el sentido del mundo, pero claro, de este primer mundo en principio tampoco se nos habla de Arabasta, no se nos habla del palacio, y no sé si podremos sacar alguna cosa más. Lo que me parece que queda completamente claro es que si ya hemos visto este primer mundo y hemos visto esto de hace 4000 o 5000 años, ya van dos piezas que tenemos en este rompecabezas gigante que ya nos dicen que hay historia ahí atrás. Es decir, hay historia, hay cosas que contar y hay cosas que están plasmadas dentro del manga para revelarnos cosas desde hace incluso, como digo, 4000 o 5000 años. Creo que una cosa que es bastante evidente que va a pasar, o ya ha pasado y se nos revelará más tarde, es que habrá más elementos desde hace 4000 años o 5000 años. Y es que no nos quedan muchos arcos de cara a futuro, pero sí que es cierto que los arcos que nos quedan parecen interesantes. Nos quedan más cosas de Elbaf, que veremos si se nos cuenta algo, quizás Mary Joyce. Ya sabéis que yo pienso que podríamos ir a la luna o volver a las Islas del Cielo en algún momento, que ahí sí que nos pueden contar cosas desde hace mucho tiempo y creo que sería un buen punto, y que de ahí empecemos a conectar puntos desde hace 4000 o 5000 años. Incluso puede ser que estas fechas también pertenezcan a ciertas cosas que ya hemos visto en la obra, pero que no tenemos ni idea porque no se nos han dicho. Y es que hay varios elementos a lo largo de la trama que no sabemos exactamente de dónde vienen, qué tiempo tienen, ni se nos ha hablado. Tampoco es que parezcan muy importantes, pero sabemos perfectamente cómo es One Piece. Podría aparecer una casa random en un sitio, nosotros no prestarle atención y decirnos que esa casa viene desde hace 5000 años y que se construyó la ciudad de turno a partir de esa casa, y eso ya la haría importante. Entonces, ¿entendéis a lo que me refiero? Pero más allá de esto, creo que podemos sacar algo bastante en claro, incluso referenciando a los jeroglíficos, y es que si tenemos ese mural de Elbaf que ya nos cuenta cosas de hace mucho tiempo y que nos cuenta cosas desde hace 800 años e incluso más atrás, ese palacio de Lubarna probablemente nos cuente cosas que ocurrieron poco después de la construcción de este o poco antes de la construcción de este, es decir, en un periodo bastante cercano. Así que si podemos sacar que ese primer mundo, segundo mundo y tercer mundo tienen muchas similitudes y que parece algo así como una especie de ciclo, probablemente podamos sacar, relacionando esto del ciclo con los jeroglíficos y algo que se nos cuente más adelante, parte de la historia que quiere contarnos Oda, de manera disimulada obviamente. Pero creo que varios símbolos que aparecen allí que pueden ser interpretativos ya sabemos un poco hacia dónde orientarlos, que no vamos tan perdidos, que no estamos pensando que pueda ser opción A, opción B, opción D, opción E, la que sea. No, aquí podemos entender que si está todo en una especie de ciclo, podemos entender hacia dónde van las cosas, si van hacia la izquierda, si van hacia la derecha, y más o menos podemos orientarnos. Entonces, ¿este palacio de Alubarna es importantísimo? Obviamente que sí. ¿Estos jeroglíficos también lo serán? Pues al 99% que sí. No creo que Oda se haya puesto a pintar uno a uno todos esos porque sí. Y la pregunta clave de este misterio es, ¿está puesto por poner o vamos a ver más cosas? Bueno, pues creo que el arco de Elbaf ya nos ha dado la respuesta y creo que va a ir mucho más allá. Entonces, este palacio está puesto aquí como una prueba de, hey, yo tengo pensado esto desde un principio, este terreno, este país, Arabasta y Alubarna van a ser importantísimos, no os olvidéis de él, yo te meto el dato, te meto 20 arcos por delante y cuando piensas que yo no voy a tocar ese tema, pues de repente lo hago y de manera que te vuele la cabeza. Así que si estáis viendo esto, pues bueno, ya no os podréis sorprender tanto, os acabo de arruinar el final de One Piece seguramente, pero bueno, ya sabéis que ese palacio es importante y que hay muchas cosas que contar desde hace 4000 años. Como digo, si alguien tiene algo de los jeroglíficos que me quiera dejar en los comentarios,
comentarios, dejádmelo que yo paso al siguiente misterio. Pasemos al segundo misterio y vamos a ir con algo que se nos ha revelado de manera reciente, y es una nueva raza, y es que se nos ha revelado la raza de los Bucaner. Y esta raza sabemos por lo que se ha dicho en el manga, por lo que han dicho ciertos personajes en el manga, que es una raza especial, que tiene algo diferente, que tiene algo que es diferente de los demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué los hace especiales? Aquí a partir de este punto tenemos que sacar toda la información que tengamos acerca de los Bucaner que sea relevante, y es, lo primero de todo, que conocemos a Kuma, que es un Bucaner, y conocemos casi toda su historia, al 90%, entonces a partir de aquí podemos sacar toda la información de Kuma para intentar tirar algún rasgo que hayamos visto de Kuma que sea un poco raro o que no pertenezca, digamos, a la realidad. Lo primero de todo, sabemos que obviamente son muy fuertes y todo el tema y estas cosas, vale, la tenemos clara, pero no creo que la especialidad y lo que hace diferente a esta raza sea que son más fuertes. La verdad es que no me acaba de encajar, a pesar de que sí, obviamente la fuerza es algo importante, pero tanto como para llamarlo una raza especial y no decir que es más fuerte, me parece que tiene que ser algo un poco más complicado. Luego también tenemos que tener en cuenta que el gobierno mundial como que los odia o los repudia o los tienen de esclavos porque querían matarlos o algo así, o sea, los trataban diferentes solo porque eran de esa raza, como si fuera algo un poco más complicado, me refiero. Si fueran fuertes, ok, pero parece como que tienen alguna habilidad extra. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Y es que yo, después de pensarlo mucho, creo que la única cosa que le hemos visto diferente a Kuma, aparte de que es un señor con una campana de grande de buena gente, es que fue capaz de resistirse a la lobotomización, de la robotización que le hizo Vegapunk. Y es que sabemos que Kuma entregó su ser al 100% para proteger a Bonnie y se convirtió en un pacifista, en un robot sin alma y tal y tal y tal. Pero más adelante hemos visto que este Kuma fue capaz de tener la voluntad suficiente para ir hacia donde estaba Bonnie, golpear a Saturno y hacer lo que tenía que hacer. Entonces, a partir de aquí se puede sacar algo importante, y es que en este golpe que le da a Saturno vemos que tiene Haki, y el Haki no es nada más que la representación de la voluntad del propio usuario. Entonces, esto es algo que no debería ser. Me explico, si Vegapunk no dejó ningún remanente de la voluntad de Kuma en ese ser, y que ahora Kuma está siendo capaz de salir, y que sobre todo tiene la voluntad con el Haki, y esto nos están queriendo decir que Kuma de alguna manera sigue vivo en eso. Entonces, ¿por qué ha podido resistirse a esa robotización que no ha sido capaz de resistirse nunca? Porque no es que estuviera haciendo un papel, de hecho recordemos que en la guerra de Marineford atacó a Ivankov. Esto era obviamente porque estaba robotizado y estaba lobotomizado. Entonces, este personaje, ¿por qué fue capaz de hacer eso con Bonnie? Bien, pues la respuesta para mí es sencilla, entre comillas, aunque sea un poco fumada, y es que los Bucaners tienen dos almas. Y a lo que voy con esto lo voy a relacionar con el siguiente misterio, que creo que luego allí lo entenderéis mejor, pero es que creo que tiene mucho sentido, porque si pensamos en Kuma como un ente con dos almas, nos empiezan a cuadrar cosas. Entenderíamos perfectamente por qué fue capaz de golpear a Saturno. Si tú piensas en Kuma como un ente que tiene dos almas, digamos que la robotización habría sido capaz de comerse la parte del alma de Kuma original, la parte 1, el alma 1 por así decirlo, y habría sido capaz de comérselo. Esto haría que Kuma estuviera robotizado y que él propiamente no supiera que tenía una segunda alma, ya que es una característica que seguramente tenían los Bucaner, pero a base del exterminio propio al que les sometió el gobierno mundial, esa cosa probablemente se habría perdido en el conocimiento de ellos mismos. Y es que si eso obviamente no se transmite de generación en generación, pues hace que no exista ninguna manera de saber si eso es real o no. Y al ser una raza que está un poco borrada de la historia y que nadie sabe nada de ellos, pues no tendríamos información. Pero cuando Kuma necesitó proteger a Bonnie, fue capaz de despertar esa segunda alma, algo así como un instinto animal, como un instinto que está directamente en la sangre de la raza Bucaner, para vivir y para tener esa conciencia activa. Y esto haría que él pudiera ir a rescatar a Bonnie, que activara el Haki y fuera capaz de golpear a Saturno. Porque aunque tuviera el alma 1, el alma de Kuma, el original, robotizado, le quedaba el alma 2, que no deja de ser el mismo Kuma, pero con una alma diferente, y que esto obviamente no ha sido tocado por Vegapunk, ya que Vegapunk, pues al no tener conocimiento de esto, porque no conocía suficiente a la raza, fue capaz de lobotomizar a Kuma, pero en el alma 1, que es lo normal en todo el mundo, en todas las personas, y luego haría que este alma 2 saliera a la luz. Alguno puede pensar que esto es algo que no tiene mucho sentido, pero pensadlo bien, ¿qué característica podría hacer especial
especial a esta raza si no es nada físico? Me refiero, físicamente son como humanos normales, un poco más morenos, con el pelo más largo, un poco más fuertes, ¿y esto los haría especiales? No, parece que tiene que ser algo un poco diferente. Fijaros los Gyojins, tú de primeras identificas que es un Gyojin y sabes qué habilidades tiene, un gigante de primeras identificas qué habilidades tiene, un Mink de primeras sabes qué raza es y qué habilidades tiene. En cambio con un Bucaner es algo que cuesta un poco más, entonces yo creo que tiene que ser algo un poco diferente. Así que para mí yo veo de forma bastante lógica y de forma bastante obvia que esto es así, que los Bucaner, el secreto que tienen, por el cual son tan especiales, es que tienen dos almas. Pero pasamos al tercer misterio porque aquí me vas a entender mucho mejor lo que quiero decir con lo otro y es otro argumento que voy a utilizar de misterio porque es un 2x1. Y es que en el tercer misterio vamos a hablar de otro personaje que probablemente pertenezca también a la raza Bucaner, y esto es algo que habréis escuchado muchas veces, y es Marshall D. Teach. Y es que Marshall D. Teach es un personaje que encaja perfectamente en lo que parece ser la raza Bucaner. Una persona de piel morena, con el pelo oscuro y rizado, incluso un poco largo también, aunque eso yo no sé si se lo podrán cortar, yo imagino que sí. Con un cuerpo grande, robusto y que parece muy interesado en la historia antigua también, ya que Oda incluso dijo en un SBS que si Teach tuviera una profesión del mundo normal sería arqueólogo. Y de hecho hay varios comentarios a lo largo de la historia del cuerpo de Teach que parecen un poco interesantes y que podrían relacionarse con esto. Y uno de ellos es Marco, el que era su doctor, porque era doctor de la tripulación de Shirohige a la que Kurohige perteneció durante mucho tiempo, antes de traicionarlos brutalmente, dijo lo siguiente, y es que dijo que Kurohige tenía un cuerpo especial, por así decirlo. Y es que utilizó la palabra especial. No supo cómo definir lo que pasaba en el cuerpo de Kurohige, pero supo que era un cuerpo diferente, que no era un cuerpo como todos los de sus compañeros que habían estado examinando. Así que este Kurohige pues pertenecerá probablemente a una raza diferente, teniendo todo el sentido del mundo que sean los Bucaner. Y es que a pesar de que Marco fuera una persona muy inteligente y que tuviera conocimiento incluso de razas como la Lunarian, lo cual ya nos descarta un poco a Kurohige como la raza Lunarian, porque si no pues Marco lo hubiera sabido, pues esto nos hace pensar que pertenece a una raza poco común y que ni siquiera Marco la conoce. Y siendo que hemos comentado que los Bucaner parecen tener una fuerza excesiva, pues tiene sentido que su cuerpo sea un poco diferente, que tengan rasgos, que tengan órganos más grandes, más pequeños en otros lados, que su anatomía esté un poco diferente y que esto los haga pues especiales, por así decirlo. Entonces claro, cuando Marco vio a Kurohige y no sabía de qué raza era porque parecía un humano normal solo que con un cuerpo diferente, pues dijo que tenía un cuerpo especial, esto haciendo pues que pertenezca a la raza Bucaner. Ahora, con el tema del misterio del cuerpo de Teach medio solucionado, tenemos que pasar a otra frase curiosa, y es que vimos que Saturno, cuando se encuentra con Catalina Devon y Vasco Shot, vemos que menciona que Teach tiene un linaje especial, y esto también es muy importante, porque claro, si tú piensas lo que he dicho antes de que los Bucaner tienen dos almas, pues tiene sentido que Kurohige haya podido comer dos frutas, ¿no? Quiero decir, si ha tenido esas dos almas, pues tiene sentido que cada alma pueda albergar una fruta y que esto también haga tan poderosos a los Bucaner, porque quizás en un pasado había muchos que eran capaces de consumir dos frutas. Lo que pasa es que como esa raza fue borrada de la historia, pues la gente no lo sabía, y como hemos visto que el Gorosei son tan bobos que no sabían ni que la Gomu Gomu no era la Gomu Gomu, sino que era la fruta de Nika, aunque Luffy iba gritando Gomu Gomu por todo y no sabían que tenía la Gomu Gomu, pues tiene sentido que nadie se haya enterado. De hecho, el Gorosei no estaba presente en Marineford y no vimos su reacción al ver que Kurohige tenía dos frutas. Pero la cosa es que Saturno habla de un linaje especial, algo un poco incluso diferente a lo que puede ser Kuma. Entonces aquí también va una complementación de esta teoría, y es que habiendo complementado todo lo que hemos dicho de la raza Bucaner de las dos almas con la justificación de Kurohige con dos frutas, ya va un poco teoría futuro y que resuelve para mí el tema del linaje de Teach. Y es que Teach conoce toda la historia de los Bucaner, conoce todo eso, por eso pudo consumir dos frutas, por eso se puso a la manta y se la comió, simplemente para dar misterio, y lo único que hizo fue seguramente llevar una fruta o algo así, comérsela de ahí dentro y ya está, simplemente para generar misterio, para que nadie sepa exactamente cómo lo consiguió, y esto explicaría por qué estaba tan decidido a hacerlo, porque ya sabía que había gente que lo había hecho y que no había tenido ningún tipo de problema por ser su raza, y sobre todo si pensamos en Teach como una persona con linaje especial, podríamos pensar que en vez de tener dos almas, él tiene tres, lo cual lo haría un linaje especial y sobre todo haría que pudiera consumir una tercera fruta en un futuro, haciendo que sea un Bucaner totalmente
definitivo. Y es que imaginaros que Kurohige nos revela que es de la raza Bucaner, que los Bucaner pueden consumir 2 frutas, que él está a un nivel completamente diferente y cuando pensamos que tiene 2, vemos que de repente saca una tercera y nos dice que él es de un linaje especial o que es un caso especial y que en vez de tener 2 almas lo hace 3. Esto explicaría los cambios de personalidad que tiene porque tendría 3 almas diferentes, pero incluso sería capaz de consumir una tercera fruta por esto mismo. Y esto para mí es algo que tiene mucho sentido porque justificas lo de Kuma, justificas la raza Bucaner, justificas lo de la fruta, justificas a Teach, lo justificas todo solo con el tema de la implementación de las almas con una raza diferente. Y es que para mí encaja muchísimo, o sea que yo este tercer misterio lo doy por cerrado y bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis, pero pasemos con el cuarto. Pasemos al cuarto misterio y nos vamos a algo que es ya un poco loco, nos vamos con una pizca de locura y es que nos vamos a la Reverse Mountain. Y es que en el primer momento de la serie, cuando salimos de Lockdown y nos vamos para la Reverse Mountain, vemos que los Mugiwara suben la Reverse Mountain y atención porque en el manga se ve que ahí hay construidos como unos arcos de piedra con unos símbolos marcados y con algo curioso y tú dices, un momento, ¿esto qué es? ¿Qué significa? ¿Qué hace esto aquí? Y es que como digo, se ven estos arcos de piedra con unos símbolos que por mucho que he intentado analizar, la verdad que no le he encontrado ningún significado porque no acaban de verse del todo bien o quizás no se pueden interpretar, pero bueno, me recuerdan a otros grabados y otras cosas que hemos visto a lo largo de la serie, o sea que probablemente venga del mismo lado, pero aquí lo importante es quién hizo esto, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, o sea, esto es importantísimo, porque claro, hemos visto que la Reverse Mountain es algo que normalmente cuando la gente lo cruza pues es de ida y para volver pues ya tienen que apañárselas por otro lado que de momento no sabemos, pero la Reverse Mountain tiene esos carriles que van en un único sentido, entonces ¿quién ha construido eso y cómo lo han construido? Y esto hace pensar, ¿la Reverse Mountain es artificial? Pues lo más importante es averiguar de dónde vienen estas construcciones obviamente no están hechas de manera natural, puede que la Reverse Mountain sí, eso ya no lo sé porque el mundo de One Piece es muy loco, aunque también es muy raro lo de la Reverse Mountain. Pero estos arcos de piedra está clarísimo que están hechos de manera artificial, que los ha hecho alguien. Y como digo, si a lo largo de la obra de One Piece hemos visto diferentes grabados en otros sitios, pues ¿quién te dice a ti que esto no lo ha hecho el mismo grupo de personas? Que no hay un grupo de personas que ya se nos revelará más adelante que se dedicaron a poner estos grabados en diferentes sitios. Entonces creo que la clave estaría en averiguar por qué esto está así. Y es que viendo toda la tecnología antigua que parece haber en One Piece y todo, ya nos hace pensar incluso si la Reverse Mountain puede ser creada por el reino antiguo o algo así. Ya no solo pensar eso, pensar que quizás la Reverse Mountain sí está hecha de manera natural, pero que estos arcos están allí puestos para marcar algo, para significar algo y está puesto porque antes había gente que se ocupaba de eso. A día de hoy tenemos a Crocus, que está vigilando el faro de los Cabos Gemelos y se encarga de vigilar quién entra y quién sale y tal. Pero quien te dice a ti que hace muchos años no había otras personas que estaban al cargo de esto y fueron los que los construyeron. Y es que esto tiene mucho sentido. Si pensamos en el mundo de One Piece como algo ciertamente ordenado, no tan salvaje con la era de la piratería y todo más o menos controlado, puede ser que hubiera una especie de guardias. Algo así como cuando llegamos a Skypiea, que había una señora que nos decía pues más o menos cuánto teníamos que pagar, por dónde teníamos que ir y que había, digamos, como un peaje, por así decirlo, más o menos. Quizás no era exactamente un peaje, pero da a entender que esa construcción pues marcaba como un camino a seguir, como, hey, es por aquí, vas bien, bienvenido a lo que sea. Y es que alguno quizás puede pensar que estos arcos pueden significar algo mucho más profundo, pero yo no lo creo, porque al ser arcos en los cuales no puedes parar a mirar ni nada, porque es que estás yendo en un barco que va a una velocidad increíble directo al final de la Reverse Mountain, pues no tiene mucho sentido que te pares a mirarlos y tal, porque es que de verdad que no puedes. Entonces me parece que es algo más decorativo y simplemente como para algo importante, me refiero. Creo que ese sitio, en la salida de la Reverse Mountain o la Reverse Mountain como tal, era algo importante para la gente, lo cual, como digo, me lleva a pensar que esto está construido de manera artificial simplemente porque era algo que la gente utilizaba de forma natural, de forma recurrente, para entrar por allí y para navegar. Quizás, como digo, estaba todo un poco más controlado en este sentido, pero la gente también era más libre de viajar o había más tranquilidad, porque ahora mismo mucha gente no quiere ir al Grand Line por el miedo que les da por cómo pintan las cosas desde fuera, y es que hay mucha gente muy poderosa, muchos criminales y muchos piratas. Pero claro, si esto antes era un mundo libre, pero todo el mundo se portaba bien y había una seguridad y era todo el mundo libre de ir a donde quisiera,
sin miedo y solamente con ganas de disfrutar, pues tiene sentido que tuvieran esa entrada controlada para tener justificado quién entra y quién sale, y que también lo tuvieran un poco decorado, pues simplemente por pura decoración, para no tener la entrada tan cutre. Es como bienvenido al Grand Line. Así que yo sinceramente no le daría mucha bola a estos arcos como tal, pero creo que sí que van a ser parte de la obra, del mundo que nos quiera contar Oda, que era el mundo de One Piece hace tantísimos años. Como antes hemos hablado de los 5000 años de Alubarna, pues quién te dice a ti que esto no tiene 5000 años y que pertenece a ese primer mundo de One Piece del que hemos hablado, que se nos habló en los textos de Elbaf. Y es que para mí tiene mucho sentido, más allá desde hace 800 años. Ese primer mundo de One Piece probablemente tenga muchísimas cosas, y la Reverse Mountain, que es seguramente una de las cosas que no se ha podido hundir con el paso del tiempo, pues que se mantengan estas estructuras y sea parte de todo eso. Resumidamente, estos arcos son muy importantes para lo que nos querrá contar Oda, pero no van a ser nada totalmente clave y definitorio según yo. Pero vamos, que si pensáis diferente, dejadmelo en los comentarios. Y ahora pasemos al quinto y último misterio. Y ahora pasemos a algo que se nos habló en la isla de Haya. Y es que la isla de Haya, aparte de ser un arco que a mí me gusta bastante junto con Skypiea, espero que os guste Skypiea a todos o no estaréis basados, ahí tenemos el personaje de Bellamy, el cual pues habla de diferentes cosas y hace unos diálogos un poco curiosos. Y es que vemos que él menciona tres cosas: menciona el One Piece, menciona la Isla del Cielo y menciona la Isla Esmeralda, haciendo referencia a estos como cosas que no existen, que son mentira, que no son reales y que solamente son un juego de niños, que son como historias inventadas. Y obviamente ya sabemos que el One Piece existe, ya sabemos que la Isla del Cielo existe, lo cual nos llevaría a pensar que la Isla Esmeralda efectivamente que existe. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Vamos a ver la Isla Esmeralda? No la vamos a ver, sino ¿qué pasa con todo esto? Explicación. Bien, pues para mí me parece bastante obvio, bastante claro que la Isla Esmeralda existe. Ahora, ¿la vamos a ver? Pues igual no, porque vamos a ver, no nos quedan muchos arcos en One Piece, seamos realistas. ¿Qué arcos nos quedan en One Piece aproximadamente? El arco de Elbaf, según yo, Luna y o Islas del Cielo, Hachinosu, un arco de los revolucionarios si Oda lo quiere meter, Mary Joyce, Lodestar y Laugh Tale. De aquí podemos descartar muchos puntos que no tienen nada que ver con la Isla Esmeralda. Elbaf no tiene pinta, Mary Joyce no tiene pinta, Hachinosu no tiene pinta, Laugh Tale tampoco. Entonces, ¿qué nos quedaría? Lodestar, algo de la luna o las Islas del Cielo, que eso ya es hiperfumada, pero bueno, Lodestar nos queda como mucho, ¿no? Lodestar, puede ser que Lodestar sea la Isla Esmeralda, sí, pero yo creo que eso sería más popular, ¿no? Me refiero, no deja de ser una isla normal en principio, no tenemos mucha información de la isla, bueno, ninguna, más que es la última isla del Grand Line, pero si fuera una Isla Esmeralda sería muy importante y tal y no sé qué, o sea, me refiero, se habría hablado más de esa isla, ¿no? O sea, es la sensación que me da. Entonces, a mí me da la sensación de que esa isla no la vamos a ver, pero existe y sí nos la mostrarán. Cuando digo que no la vamos a ver, me refiero a que no iremos allí porque yo creo que ya probablemente no se pueda. Y es que una de las posibilidades es que sea la isla de God Valley. Es cierto que hemos visto God Valley en el manga y que no parece tener nada que ver con la Esmeralda, pero claro, lo de la Isla Esmeralda yo creo que es algo interpretativo, digo yo, vamos, me refiero, cuando hablan de Isla Esmeralda yo no creo que sea una isla 100% hecha de esmeraldas, que ojo, puede serlo y a saber, y yo qué sé, pero yo la interpretación que tengo es que es una isla que tiene algún tono esmeralda, algún tono verde o algo que hace parecer que es esmeralda. Entonces yo hasta que no vea más cosas de God Valley que Oda de momento parece que no quiere enseñar y igual es por algo, o sea, igual es por algo que tiene en la cabeza, yo no descarto que God Valley sea la Isla Esmeralda y que cuando nos hablen de ello le den el tono de la Isla Esmeralda y que sea súper importante y por algo que nos cuenten más adelante y que eso sea la Isla Esmeralda, o igual lo que le ocurrió a la isla se acabó llamando Isla Esmeralda porque de lejos parecía que estaba verde como la Esmeralda, yo qué sé, o sea, la interpretación aquí es muy clave y no tenemos que ir pensando que es una isla hecha esmeraldas. Entonces, ¿que God Valley sea una isla de esmeralda? Pues puede ser, que God Valley sea la Isla Esmeralda es algo que hay que valorar. Ahora, yo la interpretación que tengo con esta isla es una opción muy sencilla, de verdad, lo que voy a decir es muy sencillo y creo que es bastante probable y que, bueno, pues esto sí puede abrir la puerta a que lo veamos, aunque yo no entendería exactamente cuándo. Es básicamente que sea una isla de hielo completamente en el Polo Norte. O en el Polo Sur, no recuerdo en cuál hacía más frío. ¿Y sabéis quién tampoco lo recordaba? Buggy y Shanks. Y es que se nos enseña como Buggy y Shanks están discutiendo entre ellos cuál es el polo más frío. A lo cual Rayleigh decide meterle un puñetazo a cada uno para terminar la discusión. Pero lo importante de esto es que se nos demuestra de manera empírica en el manga que el Polo Norte y el Polo Sur existen. Eso es algo totalmente obvio y totalmente concreto, o sea, lo dicen y existe. Vale, entonces teniendo la existencia de estas cosas, para mí tiene sentido que sea una isla de hielo. Y alguno va a decir, vale, pero ¿qué tiene que ver una isla de hielo con la Isla Esmeralda? Están confundiendo el hielo con las esmeraldas. No, pero tendría sentido que pase si ocurre un fenómeno curioso. Y es que sabemos que en los sitios muy fríos se producen auroras boreales.
los cuales pueden hacer que los hielos se vuelvan de color verde. Entonces, si tenemos una isla de hielo en One Piece afectada por una aurora boreal muy grande, porque sabemos que en One Piece pueden ocurrir cosas muy bestias, entonces una aurora boreal muy bestia que no hemos visto en One Piece y sería precioso verlo, que refleje directamente en los hielos y haga una isla verde, si nosotros venimos desde lejos, puede parecer que esa isla es la isla Esmeralda, lo cual sería increíble. Ahora, el problema que veo con esto, que la teoría a mí me parece espectacular, me parece que tiene todo el sentido del mundo y es algo muy lógico, es cuándo vamos a ir o cómo vamos a ir. O sea, ¿para qué iríamos a esa isla? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? O sea, que es muy raro. O sea, son muchas preguntas. ¿Cómo encajas esa isla en One Piece ahora mismo? Estamos en Elbaf, tenemos que ir a las otras islas que os he dicho. ¿Cómo vamos al polo norte, al polo sur, a esa isla? ¿Y para qué vamos? ¿Y cómo acabamos por allí? Suena algo más de película, ¿no? Que igual hacen una película, One Piece, Isla Esmeralda. Puede ser perfectamente, o sea, puede ser perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿Oda la mostrará en el manga? Hombre, yo creo que sí, en el manga sí. Ahora, que vayamos con los Mugis, eso ya es más complicado. Y ahora, tenemos que ver cómo nos la enseñan, porque si no es God Valley, ¿cómo la van a enseñar? De Roger más o menos ya hemos tenido un flashback. No sé si tendremos el viaje completo de Roger al 100%. No sé qué más personajes se nos puede mostrar que hayan ido a esas islas, que tampoco nos quedan ya muchos piratas. Shebek quizás, y lo de Shebek lo más clave es God Valley, parece ser. No sé si será Coppergavan, que haya ido él solo, el hombre de la cicatriz, si no es Coppergavan con el Rod Poneglyph que nos diga que vive en la isla Esmeralda. Yo qué sé, ¿sabes? Puede ser que tengamos que ir a la isla Esmeralda porque hay un señor allí con un barco que tiene el Rod Poneglyph. Será una manera de estirar un poco la obra e ir allí, pero ahora mismo no la ubico bien. Entonces, esta es un poco la idea que yo tengo de la isla Esmeralda, de que creo que sí que la veremos en el manga, pero no sé exactamente cómo. Entonces, aquí en los comentarios quiero que me dejéis cómo ubicaríais vosotros, con lógica en el manga, lo de la isla Esmeralda. En plan, ¿cómo diríais? Oye, pues para mí, si hacen esto y esto, tiene sentido, tiene lógica y está correcto. No sé, déjamelo en los comentarios porque a mí la parte final me tiene un poco perdido. Hasta aquí estaría la sección de resolviendo misterios de hoy, con 5 misterios que son totalmente locos, resolviendo misterios de One Piece para todos vosotros. Por cierto, agradecería muchísimo que en los comentarios me dejéis algún misterio de One Piece que queréis que resuelva, yendo a cosas más concretas como es el ejemplo de este vídeo. No me preguntéis qué es el sombrero de Mary Joyce, id un poquito al grano y detalles bobos que hayáis visto en una conversación, algo raro y alguna cosa curiosa que queréis que resuelva. Así que decirte que obviamente si te ha gustado el vídeo le dejes un pedazo de like y te suscribas al canal para ver más vídeos. Y obviamente mandarte un saludo del mejor youtuber, el más guapo, el mejor, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.